Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe, buenas Buenas tardes, noches. profe. Buenas noches. No, tardes. ¿Qué tal su día, doctora? ¿Cómo están mis doctores queridos? Espero hayan descansado bastante este puente, que al menos ustedes hayan podido descansar. Esta semana, gracias a Dios, es cortica, pero pues realmente hay momentos en donde uno dice, oh, por Dios, como hace falta un día más del fin de semana para poder descansar. Así sea puente, a uno siempre le queda faltando un día, pero bueno, Como 5. sí, como unos 5, sí, es verdad. Bueno, mis doctores queridos, el viernes nosotros vimos la diferencia entre genocidio y apología al genocidio. Como primer componente o de los primeros delitos del bien jurídico de libertad, perdón, contra la vida y la integridad personal, que es lo que hace parte de nuestra materia como tal, que es penal especial. Veníamos haciendo como un recorderis, por decirlo así, de penal general, pero comenzamos el viernes con penal especial. Eso no quiere decir que no vayamos a seguir viendo cositas de general que vamos a necesitar y en donde muy probablemente tenemos problemitas, pero necesitamos avanzar. Les había pedido, por favor, que ustedes también hicieran el estudio del contenido del artículo 103 y del 104. El 103 ya lo hemos hablado bastante, pero pues más que todo era como la clasificación del tipo penal, o más de que la clasificación porque no las hemos visto, es ubicar los componentes del tipo penal como tal que habíamos visto en clase. Esto es el sujeto activo, el ingrediente normativo del tipo y la sanción como tal, que es la más fácil de encontrar de todas. Clasificar los elementos de esa manera. Entonces, doctores queridos, los escucho. Doctor Jair Solano. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, profe, como lo habíamos comentado anteriormente en clase, el artículo 103 del Código Penal dice, es el siguiente: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Bueno, aquí como ya lo habíamos dicho anteriormente, el sujeto activo es él, ¿sí? El verbo rector aquí No, viene no me siendo digas matare. él. Tú tienes que decirme qué clase de sujeto activo tiene. ¿Es un sujeto Ah, ok. activo Ah, simple ok. o Es calificado? simple, sujeto activo simple. Ok. El que matare es el verbo rector. A otro es el ingrediente normativo. Y Normativo. bueno, como incurrir, o sea, las consecuencias como tal, de infringir esta norma, es incurrirá en prisión de 208 a 450 meses, doctora. Ok, ese es el más sencillo, que es como el que más hemos trabajado, listo. Entonces aquí no vamos a desgastarnos mucho con ese asunto, sino que quiero es que vayamos al siguiente, que es el 104, que sí tiene varias situaciones diferentes y en donde vamos a hacer una regresión hacia lo que implican las circunstancias de agravación genéricas, las circunstancias de agravación específicas, las circunstancias de atenuación genéricas y las circunstancias de atenuación específicas, para que las podamos diferenciar. Entonces, primero vamos a escribir aquí lo que muy amablemente el doctor eh, nos comentó, que en este caso es un sujeto activo de carácter simple. Tenemos un verbo rector. Es una conducta, verbo rector único, una conducta única que se refiere al verbo rector matar, y un ingrediente normativo del tipo, del tipo que se refiere el a otro. La sanción
en este caso es una pena, no importa de cuánto, no nos interesa, pero es una pena de prisión. ¿Listo? No tiene prisión y multa, no tiene interdicción, sino solamente pena de prisión. Hasta el momento, ahí vamos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que estamos haciendo en este momento y en cuanto a lo que vimos el viernes sobre genocidio y apología al genocidio, doctores? Que no sean casos concretos, ¿no? Sino situaciones de las que vimos desde la dogmática jurídico-penal. Listo. No hay manitos levantadas, entonces continuamos. El artículo 103 no tiene mayor problema. Cuando vayamos avanzando, que ya empezamos a ver las clasificaciones que no hemos podido ver, van a tener que hacer clasificación real de tipo penal. Y hasta este momento solamente estamos seleccionando las partes esenciales del elemento del tipo penal. Ahora vamos a ver el artículo 104. Primera pregunta, doctores. Voy a hacer preguntas dirigidas esta vez para que no nos pongamos a discutir. Doctor Anderson Hurtado, ¿me escuchas? Doctor Anderson, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Doctora Ámbar Hernández, ¿me escuchas? Sí, señora. Doctora querida, buenas tardes, casi noches. Doctora, buenas noches. Mi doctora querida, ¿tú leíste el artículo 104? Sí, señora, son las circunstancias de agravación, lo que hace que esa pena de, digamos, perdón, ese delito de homicidio se agrave de acuerdo a esas circunstancias. Ok. Dime una cosa. ¿El artículo 104 es un tipo penal? En mi concepto, sí. Creería que sí. Ok. Sí, señora. Listo. Vamos con la misma pregunta para el doctor Javier Ricardo Piña Corrales. ¿Me escuchas? Javier Ricardo. Sí, profesora, buenas noches. Sí, señora. Buenas noches, ¿cómo estás? Te repito la Bien. pregunta, mi doctor Ricardo. ¿El artículo 104 del Código Penal es un tipo penal? Pues lo que yo alcancé a leer, no, profe, no lo vería ¿Por qué? como tipo. ¿Por qué, doctor Piña? ¿Por qué no es un tipo penal para ti? Porque, por ejemplo, digamos, yo no veo que, digamos, hay como conductas punibles, digamos, de asesinato o de pronto ya alguna... porque de pronto no tiene, digamos, como circunstancias de homicidio, profe. Y si tuviera de otras de hurto, entonces sí sería tipo penal. Sí. Ok, gracias. Vamos con una señorita, doctora Maritza González. ¿Qué opinas tú? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Maritza. Yo opino que sí es de penal porque aquí están hablando también de víctima. No sé si estoy equivocada. Están hablando también de víctima en el artículo 104. Ok, listo. Doctora Zulma, ¿qué opinas tú? Doctora, buenas tardes. Pues yo opino que no es de tipo penal, que es por el contrario un agravante del bien jurídico tutelado que pues estamos tratando en el 103, que es el que matara, ¿sí? Matar a otro. ¿Del bien Que es la vida. o del tipo penal? Del tipo penal, ¿sí? Pero el 104 es un agravante. Ok. Y el bien jurídico tutelado es la vida. Ok. Doctor Jim Ronnie Martínez Hernández, ¿tú qué opinas? Hola, profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo opino que sí de tipo penal, porque de igual manera habla de la sevicia, habla también del agravante del 103. O sea, yo creo que sí es de tipo penal. Ok, listo. Vamos a ver quién tiene la razón, los que dicen que sí o los que dicen que no. Lo primero que nosotros dijimos es que el tipo penal tiene unos componentes y que esos componentes son el sujeto activo en principio.
Ustedes ven el sujeto activo en el 104. Está escrito un sujeto activo calificado o uno simple. Nos hablan de alguien en específico, nos dicen algo. Sí, No, de profe. la muerte de una mujer. No. Señora. No, señor. No está. Ojo, no me hablen de las víctimas. Estamos hablando de sujetos No. activos, no de sujetos pasivos. Ajá. Oh, no, para nada. ¿No? Está especificado. No nos dice el que, los que, el servidor público que hicieron. No dice No, No. nada. nada. Entonces, primer problema, no está el sujeto activo. Segundo, Ajá. nos habla de un verbo rector No, o de varios. No, tampoco. 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 No. Por ningún lado. ¿Hay un ingrediente normativo del tipo? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿de dónde sacan que eso es un tipo penal, amores míos? Nunca mente. Jamás de los jamases. Nunca será un tipo penal. Son circunstancias de agravación específicas de otro tipo penal. Es decir, si a usted le llegan algún día, se dedica a esto, llega a escuchar que a su cliente le imputan el tipo penal del artículo 104, usted ya ganó, porque ese tipo penal no existe. Lo que existe en el 104 son circunstancias de agravación, de manera que si vamos a agravar algo, necesitamos imputar el delito base, que es sobre el cual viven los agravantes. Estos agravantes aplican solamente para el homicidio. Entonces, nosotros hablaremos del tipo penal básico que se llama homicidio, que es el del artículo 103, y eventualmente de unas circunstancias de agravación que pueden darse del artículo 104. Pero las circunstancias no pueden vivir solas, necesitan vivir atadas al tipo penal. Entonces son circunstancias de agravación del homicidio. ¿Listo? Nunca un tipo penal autónomo. Diferente, por ejemplo, si ustedes ven el contenido del artículo 105. Veamos el 105, solamente el nomen juris, por favor. Doctor David, ¿me ayudas, por favor, David Martín? ¿Me ayudas con el 105? Claro que sí, profe. Gracias. 105. ¿Dónde es? Allá. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Listo. Doctor David, ese que tú acabas de leer, ¿tiene sujeto activo? Solo el doctor David. Sí, señora. Ok, tiene sujeto activo. ¿Tiene verbo rector? Sí, señora. ¿Tiene ingrediente normativo del tipo? Sí, señora. Ok, es un tipo penal. Ese es diferente, ¿ves? No nos está hablando de, oiga, si usted hace lo que hizo en el artículo anterior, en una de estas circunstancias la pena va a ser más alta. De manera que si ustedes tienen en cuenta los agravantes se refieren siempre a otro tipo penal, a un tipo penal real. Solamente que en esas circunstancias el tipo penal se hace más grave. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poquito el día de hoy? O recordar, porque es que de pronto no nos acordamos o no lo vimos. Vamos a hablar de unas cosas que se llaman las circunstancias de agravación y las circunstancias de atenuación. Dios mío, cuando empiezan a entrar tantos no me dejan escribir. Atenuación punitiva. Entonces, circunstancias de agravación y circunstancias de atenuación punitiva. Como su nombre lo indica, las dos van a afectar la pena, pero la forma en que la afectan es diferente. ¿Listo? Ustedes tienen que aprender a trabajar con esto porque cuando empecemos individualización de la pena es donde les va a costar dolores de cabeza sacar las penas por esto. ¿Listo?
Entonces, las circunstancias de agravación punitiva, como su nombre lo indican, van a aumentar la pena. La suben, ¿listo? La hacen más grave, más alta. Y las circunstancias de atenuación la bajan. Profe, ¿y de qué depende eso? Ya vamos para allá, despacito. Unas aumentan y otras disminuyen. Ahora, las circunstancias de agravación punitiva pueden ser de dos clases y van a afectar diferente el tipo penal. Las dos van a subir, pero lo van a subir en partes distintas. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, las circunstancias de agravación punitiva pueden ser circunstancias de carácter específico. Eso quiere decir que solamente se aplican a cada tipo penal. Espérate que hay personas entrando ya. Mientras que existen otras circunstancias de agravación que se llaman circunstancias de agravación genéricas. Esas circunstancias de agravación genéricas también se denominan circunstancias de mayor punibilidad. Esas circunstancias de mayor punibilidad aplican para cualquier delito del Código Penal, para todos los delitos. ¿Listo? Entonces, trabajemos con la primera. Perdón, subo esto un poquito para que les quede más espacio ahorita para poder continuar acá la explicación. Estamos hablando del artículo 104 del Código Penal. ¿Listo? El 104 nos habla de unas circunstancias de agravación. ¿Qué clase de circunstancias de agravación serán? ¿Específicas o genéricas? Específicas, porque profe. hace referencia a un Al tipo tipo. penal que es el homicidio. Listo. Vamos ahora, por ejemplo, al tipo penal del artículo 178 del Código Penal. 178. La tortura, profe. Muy bien, la tortura. ¿Ustedes creen, solo con el nomen juris, será posible aplicar los agravantes del artículo 104 al tipo penal de tortura? ¿Sí No, o no? profe, porque no. Muy bien, no. ¿Por qué? Pues Él trae porque específicamente en el 179. o sea, solamente las del 104 se aplican para el homicidio, no se aplican para otras, no se aplican para otros tipos penales. Ahora, las circunstancias de agravación genéricas aplican para cualquier tipo penal, tienen condiciones. Ya vamos a ver cómo funciona. Y esas se encuentran contenidas en el artículo 58 del Código Penal. Ahí hay un listado grandísimo de circunstancias y esas aplican para cualquier delito del Código Penal, para todos, desde que estén presentes, para todos. Pero ¿cuáles son las reglas de las circunstancias tanto genéricas como específicas? Que no se pueden tener en cuenta si ya se tuvieron en cuenta antes. Me explico. Si usted imputó una circunstancia específica, si existe una circunstancia de agravación específica dentro del delito que pueda dar cuenta de la situación que ocurre fácticamente, solo se puede imputar en la circunstancia agravante específica. Ya les explico. Si no existe la específica, se puede imputar la genérica. Solo así. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a bajar esto un momentico aquí para poderles hacer la explicación. En este momento, ustedes me disculpan que no les permita hablar, pero es que empezamos a desviarnos, ¿listo? Entonces les voy a explicar y luego miramos. Este es un ejemplo. Entonces, José
mata a María, quien es su esposa. Listo. Lo primero que nosotros tenemos que establecer es frente a cuál posible tipo penal nos encontramos. ¿Estamos frente a un hurto, estamos frente a un secuestro o estamos frente a un homicidio? Homicidio. Listo. Primera situación sería un homicidio. Homicidio. ¿Por qué? Porque es un sujeto activo simple. José es un cualquiera, lo puede cometer. El homicidio dice el que mató y el tipo penal dice matar a otro, mató a María. Listo, hasta ahí va homicidio simple. Es decir, el contenido del artículo 103 del Código Penal. Pero ¿es igual matar a la esposa que a cualquier otra persona o es más grave matar a la esposa? Es un agravante, profe. Más grave, creo. Porque Es está más haciendo grave, femicidio. No solamente es más grave, sino eso es un feminicidio en un momento femicidio. dado. Es un feminicidio y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Eso no es un feminicidio. Cuando damos feminicidio se van a dar cuenta por qué no es un feminicidio. José mata a Pero por María. la protección del núcleo familiar es mucho más grave matar a la esposa. Claro. Hasta ahí. Es el número 1 del artículo 104 en esa grabación. Ok. En los cónyuges o compañeros permanentes. Muy bien, doctor Edwin. Justamente para eso existe una circunstancia dentro del homicidio, dentro de los agravantes del homicidio, que será el homicidio agravado. Entonces quitamos este simple y colocamos el agravado. Pero es un agravado por una circunstancia específica, porque es el artículo 104, numeral 1. Pero ahí hay varias hipótesis. Nos dice contra el cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes en el primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, no sé qué, un montón de hipótesis. Es decir, si es contra alguno de estos, es más grave. Pero la fiscalía debe especificar contra cuál fue. Entonces, 104 numeral 1, por ser contra él, Contra el cónyuge o compañero permanente. listo. En este caso dice que ella es la esposa, entonces no era la compañera permanente, era la esposa. ¿Listo? Cónyuge. 104, numeral 1, cónyuge del Código Penal. ¿Listo? Estamos imputando una circunstancia de agravación específica. Ahora les pido, por favor, yo sé que en su momento no les pedí que lo leyeran, pero hay una razón para eso. Vamos a ubicarnos en el artículo 58 del Código Penal. ¿Listo? Sí, profe. Ahí hay un largo listado de 17 situaciones que son circunstancias de agravación genérica. Podrían aplicar para cualquier delito del Código Penal. Para todos los delitos pueden aplicar. Y entonces encontramos, por ejemplo, la circunstancia. Me olvidó. El de aumentar deliberadamente y no. No. ¿Era el 8? El 14. No. El número 7. Número 7 dice, ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto a la víctima. La circunstancia está, ¿no es cierto? Escuchen, ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes de las relaciones sociales o de parentesco que impongan al sentenciado respecto de la víctima. La sociedad, el parentesco por afinidad, por decirlo así, nos exigía una circunstancia diferente, un comportamiento diferente de José respecto a María. Por supuesto. Sí, ¿no es cierto? Entonces él quebró la obligación social. Pero ojo, no podemos imputarle la circunstancia genérica porque eso ya está en la específica. Ya le imputamos la específica. No le podemos volver a imputar la genérica porque eso genera vulneración del principio del non bis in idem. No dos veces por la misma vaina, no me castigues dos veces por lo mismo. Eso es el non bis in idem. Por ejemplo, cuando la tóxica o el tóxico le dan a usted cantaleta eterna por la misma vaina, hombre, si ya pelearon una vez y ya no terminó con usted, pues no joda más.
no 2 veces por lo mismo. Non bis in idem. Las personas no pueden ser sancionadas 2 veces por la misma circunstancia. Entonces, le están diciendo a José, mire, el homicidio sería simple, pero es más grave y entonces le vamos a subir la pena porque usted mató a su esposa. 104 numeral 1. Pero además le vamos a volver, perdón, a subir la pena porque usted mató a su esposa. O sea, 2 veces por lo mismo. No se puede. Entonces el fiscal debe escoger una de las dos, o la específica o la genérica. Y la regla general es que si existe como específica, se imputa como específica. Si no existe como específica, se imputa como genérica. ¿Listo? ¿Listo, doctores? ¿Entendieron hasta ahí? Calladitos. Una pregunta, bueno. Ok, callados un momento porque es que hay audios encendidos. Por favor, levantan la mano las personas que quieran participar. Acá les voy a escribir cómo se escribe el principio del non bis in idem. ¿Listo? Non bis in idem se escribe así. Non bis in idem. No Gracias, dos veces profe. lo mismo. ¿Listo? Ah, por eso, hablando de cosas, ustedes que son la generación de devorar series, si pueden, vean una serie que hay en Netflix, que por ahí tuve tiempo, compré Netflix y tuve tiempo de ver una serie de 8 capítulos nada más, que se llama The Serpent. Es una historia real del mayor asesino de Asia, el mayor asesino serial de Asia. Esa historia comienza y termina con el non bis in idem. ¿Listo? No es que les vaya a poner tarea, vea la serie, no. Véala si quieres, si le queda tiempo. ¿Listo? Profe, el que roba a las personas, el que les El quita la hippie, plata y las el que identidades. mata a los hippies, sí, el que lo Ah, ok, roba, sí. mata. ¿Listo? ¿Cómo es el nombre de la serie? The Serpent. Acá se las escribo en el chat de Zoom. The Serpent. Allí es importante analizar la mentalidad del tipo, ¿no? Sí, claro, es un análisis más criminológico que criminalístico y penal, pero lo que me parece interesante de la serie, o sea, realmente usted podría verse solamente el principio y el final, o sea, el primero y el último, es el manejo del non bis in idem por parte del tipo, o sea, cómo hace para escaparse de la justicia valiéndose del non bis in idem. ¿Listo? Doctora Carolina, te escuchamos. Buenas noches, profe. Yo tenía una duda respecto a si las genéricas funcionan en forma subsidiaria con las específicas o en el caso del artículo 58, numeral octavo, en la cual aumenta con sevicia, y en el numeral 10 cuando es coparticipación. En ese caso serían subsidiarias, ¿se podrían aplicar las dos, específicas y genéricas? En otro caso hipotético. Ojo, no, porque es que el 58, o sea, tú puedes aplicar varias del 58 desde que no se refieran a lo mismo. Entonces, por ejemplo, el numeral 8 dice aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima causando hasta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Esa es una circunstancia que tiene mucho que ver con las llamadas torturas. Entonces, el tipo penal que no se puede, o sea, las circunstancias que no se pueden imputar como tortura, como delito autónomo, ni como agravante específico, las imputan como genéricas. Me explico, Caro, para que me entiendas mejor. Solo si no existe circunstancia de agravación específica, imputas las genéricas. ¿Listo? Ojo, solo si no existe específica o si no tienes un tipo penal que concurse. Si el tipo penal concursa, desaparece la específica y queda el tipo penal. Entonces, por ejemplo, si José mata a María, quien es su esposa, pero antes le arranca las uñas y la quema con un cigarrillo para castigarla por serle infiel. Ya tenemos otro tipo penal. Entonces, ya no será solamente homicidio agravado por el 103 y 104, que incluso podríamos incluirle el 58 numeral 8 del que nos está hablando Carolina, que es aumentar el sufrimiento de forma inhumana y deliberada a la víctima cuando eso no era necesario para el camino criminal. Listo. Pero en este caso específico, eso que está haciendo él se convierte en un tipo penal autónomo que se llama tortura. Entonces, la fiscalía le va a imputar homicidio agravado en concurso heterogéneo
sucesivo con tortura, que sería artículo 103, 104, numeral 1 sobre el del cónyuge y artículo 178 del Código Penal. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que le podría incluir el artículo 58, numeral 8, que es aumentar deliberadamente el sufrimiento, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya le incluyó la tortura. Entonces, la tortura incluye esa situación y ya no le puede imputar el 58. Entonces, ojo, no se pueden imputar circunstancias genéricas si primero existen las específicas. Si existe una específica que sirva para lo que hizo el tipo, se le imputa la específica. Si no existe, le imputamos la genérica. Pero ojo, solo vamos a las circunstancias de agravación si lo que hizo no se convierte en un tipo penal autónomo, como por ejemplo tenemos aquí, en donde al tipo le imputamos la tortura. Entonces, ahí no vamos a ir a la circunstancia específica ni a la genérica de aumentar el sufrimiento de la víctima, porque esa circunstancia ya fue tenida en cuenta aquí dentro del tipo penal de tortura. Si lo hacemos de nuevo, estaríamos vulnerando el non bis in idem. ¿Listo? No dos veces por lo mismo. Pero si la tortura es para sacar información, y ahí no estaría sacando información. Claro, pero es que ese es uno solamente de los ingredientes normativos del tipo, Caro. Ve al 178, Carito, porfa, y me ayudas, ¿vale? Profe, lo tengo. Artículo 178, tortura. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de 8 a 15 años. Ahí sigue la sanción. Los ingredientes normativos del tipo, Caro, no es solamente castigarla, perdón, no es solamente torturarla o hacerle sufrir física o psicológicamente o psíquicamente de forma grave para obtener declaración o testimonio o confesión, sino también para castigarla por algo que ella hizo o que se cree que hizo. En este caso nos dice el ejemplo que para castigarla por serle infiel, ¿ves? Entonces, en ese caso específico tendríamos un tipo penal de tortura, porque la está castigando por eso. Mira cómo la hace sufrir estando viva, para castigarla más fuertemente, a pesar de que el tipo desde el comienzo tiene la idea de que la va a matar, la hace sufrir más. Que no la mata de una vez y ya, no, el tipo la quiere hacer sufrir, eso es tortura, ¿ves? Quiere postergar su sufrimiento. Doctora. Espérame un segundito, doctor, porque es que hay manitos levantadas. Carito, gracias, profe. ¿te quedó Perfecto. claro ahora sí? Sí, perfecto, gracias. A ti. Doctor Educardo, por favor, los que vayan a hablar, levantan su manito. Doctor Educardo, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Profe, tenía una inquietud. O sea que si ya no fuese José esposo de María, igual le causa los daños o le ocasiona el homicidio, o la deja, digamos, en el forcejeo, queda la persona, queda la chica viva, se le puede imputar todavía la tentativa de homicidio agravado o la tentativa de lesiones personales agravadas, o ya incurriría en el feminicidio. No, no entra en feminicidio. No entra en feminicidio porque los ingredientes normativos del tipo de feminicidio incluyen más cosas de que simplemente la mujer sea la muerta. O sea, ese es un problema que ha venido armándose a nivel nacional, y es creer que cada vez que matan a una mujer es feminicidio. No lo es. El tipo penal de feminicidio incluye más de que se mate a una mujer. Porque entonces cualquier viaje que maten en este país es feminicidio. No es así, oye. El feminicidio nos habla de unos ingredientes normativos del tipo distintos. Nos dice matar a una mujer por el hecho de ser mujer, por su género, por su condición de género, en donde se tenga una relación con ella de amistad sentimental, trabajo, lo que sea, pero en donde además de esa relación haya preexistido unas circunstancias específicas o circunstancias sistemáticas de maltrato. Si no reiteración, ¿no, profe? ¿Listo? Si no está eso, no es feminicidio. Entonces, no es feminicidio por eso. Ahora, frente a lo que nos preguntaba el doctor Educardo, si José no es el esposo de María, vamos cambiando el cosa. José mata a María, listo. No importa, no es su esposa. Pero antes le arranca las uñas y la quema con un cigarrillo
para castigarla por ser infiel. Sigue siendo homicidio agravado, artículo 103. Homicidio simple, por ejemplo. Simple. Pero se le Artículo quita el 103. numeral. Desaparece el 104 numeral 1 porque ya no es la esposa y entra el 178 con tortura. Si no la mató, José casi mata a María, pero antes le arranca las uñas y la quema con un cigarrillo. Es tentativa de homicidio simple en concurso heterogéneo y sucesivo con tortura. ¿Ves? Va cambiando automáticamente aquí. Con una cosa que le quitemos o le pongamos, cambia automáticamente la adecuación típica. ¿Listo, mi doctor Educardo? Profe, es usted muy amable, muchas gracias. Con gusto, doctor. Doctor Jason Howard. Doctora, buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. ¿Y usted qué tal? Muy bien, muchas gracias. Quisiera saber cuántas circunstancias específicas de agravación puedo imputarle a una persona dentro de la comisión de un delito. Todas las que le quepan desde que no vulneren el non bis in idem y desde que efectivamente estén presentes. Okay. Desde que la fiscalía las puede probar, le puede incluir circunstancias genéricas y circunstancias específicas. Se pueden incluir las dos desde que no se refieran a la misma situación. ¿Listo? Le puede incluir, por ejemplo, 5 específicas, 3 genéricas. Eso tiene unas repercusiones en la pena altísimas. Los 60 Pero 60. no deben obedecer a la misma situación. Y ojo, la fiscalía siempre tiene que probar, porque es que no se trata de imputarle todo el código a la persona para asustarla. Usted puede probar que eso realmente pasó aquí. Si no lo puedes probar, el juez va a empezar a eliminar circunstancias de agravación, tanto genéricas como específicas. Si la fiscalía no las prueba, pues no existen. Y entonces puede llegar a quedar el tipo penal en modalidad simple. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo, mi doctor Howard? Sí, señor. Ok. Esteban Ocampo. Hola, profe, buenas noches. No, era la misma pregunta de Jaguar, pero ya la respondió. Gracias, profe. A ti. Doctor Nicolás Sandoval. Doctora, buenas noches. Cuanto a la tortura y la sevicia, ¿cómo se distingue la una de la otra en este caso, doctora, en este particular? Y segundo, doctora, cuando el fiscal, porque la mayoría de fiscales lo hacen, imputan medio código penal, mejor dicho, para asustar y toda la vaina, ¿se le puede pedir que le compulsen copias al fiscal si no lo prueba? Mira, esa es una discusión fuerte que existe dentro del campo del derecho penal actual, dentro del campo procesal. La Corte Suprema de Justicia le ha llamado fuertemente la atención a los fiscales por algo que hemos denominado coloquialmente como inflar las imputaciones, es decir, exagerar la imputación, lo que dices tú, imputarle hasta, mejor dicho, el código de Hammurabi, pues, para que el tipo se asuste y haga un preacuerdo, ¿me entiendes? Lo asustan con las cantidades de pena, porque cuando vayamos a ver penas, ustedes se van a dar cuenta cómo esto repercute gravísimo en la pena. Entonces la Corte les ha llamado la atención y le ha dicho a los fiscales, pilas, usted no puede hacer eso, o sea, inflar la imputación es gravísimo porque usted está vulnerando derechos a las personas, al procesado, que eventualmente él puede aceptar los cargos y usted no lo deja aceptar porque le infló la imputación y le hace perder rebajas a medida que va avanzando, porque usted le infló la imputación. Entonces, la Corte los ha llamado la atención, ha declarado nulidades de imputación, ha degradado conductas, es decir, eliminando estas circunstancias, incluso tipos penales que no existen, que los ha metido ahí, o sea, que no existen en el caso en concreto, no porque no existan, o sea, que se los inventó la fiscalía y los incluyó allá, ¿sí? En un caso específico. Y lo que han dicho es, hombre, deberían sancionar al fiscal por hacer eso porque eso es una labor deshonesta, es una labor desleal con la defensa y con el proceso. Pero como tal, no se ha investigado fiscales por eso. Debería, porque es desleal con la defensa, es desleal con el procesado. Incluso engaña a la víctima, haciéndole creer que hay más tipos penales que luego tienen que ser eliminados y la sensación que queda en la víctima es que algo chueco se hizo. O sea, ¿cómo así que le imputaron 7 delitos y luego solamente le quedaron 2? Esto es una cochinada. Pero lo que no entienden las víctimas es que la fiscalía imputó delitos que no existían y que no hay ninguna corruptela ahí, sino que están corrigiendo un actual ilegal de la fiscalía. Deberían investigarlos, pero no lo hacen.
Exacto, doctora, porque lo que usted dice muy bien, en el momento del preacuerdo o en el momento de accederse a un principio de oportunidad, pues hacen ver tan gravosa la situación que dejan sin a la defensa técnica sin de dónde agarrarse mientras se logran probar las circunstancias del tipo. Entonces, pues sí, eso lo tenía muy en la cabeza. Y la otra pregunta, doctora, es, entre sevicia y la tortura que le arrancó las uñas, la pellizcó con un corta uñas en los ojos, etcétera, ¿qué diferencia hay para determinar la una y la otra, doctora? El ingrediente normativo del tipo. Si es alguno de lo que Carlito nos leyó, es decir, que lo hizo para obtener confesión, para castigarla por algo que hizo o que cree que hizo, o por algún acto de discriminación, es tortura. Si no está en esos, queda como sevicia. Y entonces se imputa como sevicia en el homicidio como tal, que tiene la circunstancia de agravación. Y si estamos frente a otro tipo penal, incluso podríamos hablar de una circunstancia de mayor punibilidad, que es la del artículo 58, numeral 8, que dice aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima. Muchas Carito, gracias, doctora. ahorita entre hoy y mañana te respondo tu pregunta, ¿vale? Ella me pregunta sobre los concursos, pero no los hemos visto aún, entonces a medida que vayamos avanzando vamos a ver incluso concursos reales y concursos aparentes, en los cuales la fiscalía también cae. ¿Por qué? Porque infla las imputaciones y mete 30 delitos y cuando el juez se da cuenta empieza a eliminar. Dice, este no está, este no está, este no está. Son concursos aparentes. Entonces, ¿cómo se resuelve? Nos vamos a aprender a hacer acá. ¿Listo? Doctor Jonathan Díaz García. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Digamos que en el ejemplo dice que antes de asesinarla la violó. Ahí hay una... ¿La violó? ¿En cuál ejemplo? No. Digamos, supongamos. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ¿podemos agregar dos conductas específicas? Son dos tipos penales autónomos, acceso carnal y homicidio, porque van sobre bienes jurídicamente distintos y están encaminados a un tipo penal perfecto en cada uno. No son concursos aparentes, son concursos reales, son concursos ideales, que es lo que no hemos visto acá. Entonces, o sea, ustedes tal vez vieron los concursos homogéneos, heterogéneos, sucesivos y simultáneos, tal vez algunos, otros tal vez no, que sienten que les están hablando por allá en sánscrito, que los vamos a ver aquí, pero lo que no han visto es la diferencia entre un concurso real y uno aparente y cómo aprender a diferenciar uno del otro. ¿Cómo resolvemos un concurso aparente y cómo sabemos que es real? Se le sumaría si fuera, por ejemplo, castigarla por serle infiel con otra mujer. A ver si lo entiendo de pronto bien. Aquí en el cuarto del artículo 58 dice, del tercero, que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en el móvil de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual. Claro, siempre y cuando no se impute como tipo penal autónomo, porque también tenemos un tipo penal que se llama discriminación o actos de discriminación. Entonces, si imputan ese adicionalmente, pues ya no podían imputar la del 58. Si no lo imputan, imputan la del 58. ¿Listo, mi doctor Díaz? Se emplea otro. Es que, a ver, te explico lo siguiente. Los tipos penales son como recetas para que me entiendan un poco mejor y disculpen lo coloquial del ejemplo. Si tú vas a preparar un almuerzo, tú tienes que escoger dedicadamente con qué lo vas a sazonar. Por ejemplo, tú puedes usar, te pueden decir, ¿no? Yo sé que varias recetas incluyen todos, pero si digamos te dicen, usted solo puede preparar el almuerzo con una de estas, o con sal, o con pimienta negra, o con pimienta roja. Una de las tres. Si incluiste sal, no puedes incluir pimienta roja o negra. Si incluiste pimienta roja, no puedes incluir pimienta negra o sal. Así mismo es el tipo penal. Si ya incluiste un tipo penal específico que se refiere a actos de discriminación, ya no puedes tener en cuenta una circunstancia de agravación por discriminación. Así sea genérica, no lo puedes hacer. Pero si tú no imputaste el tipo penal de actos de discriminación, puedes imputar la circunstancia genérica de discriminación. Es una de las dos, no las dos porque vulneran el nombre sin. ¿Listo?
Listo. Gracias, doctor Jonathan. Gracias, doctora. A ti. Doctor Piña. Buenas noches, profe. Profe, una preguntita. Digamos del ejemplo que es la de José de María, de José que mata a María. Y digamos un ejemplo que no fue que ni le arranca la suya ni la quemó con un cigarrillo, sino que la ahogó. También uno solo, o sea, la ahogó, pero como dice, la mató. Entonces uno ya solo le impuna lo que es una pena específica, ya no sería tampoco genérica, porque la fue ahogando hasta matarla, por decirlo así, profe. No, porque ahí solamente la ahogó. O sea, no importa cuánto se demoró en ahogarla, ¿me entiendes? Entonces, Sí, José casi mata a María, ¿no? Entonces, José mata a María, una X, sí. ahogándola. Sí, señor. ¿Estamos frente al tipo penal de tentativa de homicidio o de homicidio consumado? Homicidio consumado. Listo. ¿Y es simple o es agravado? Agravado. Agravado. Agravado, simple, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cuál circunstancia de agravación lo van a agravar? Porque era la pareja. No, mira que cambiamos el caso. Es simple porque no es la esposa, no es la esposa. ¿Ya quién era? Ya, era una X. Es simple. Simple. Es simple. Eso ya. es simple. ¿Se acabó? Eso, profe, otra pregunta. Si fuera una hermana, ¿ahí sería agravado? ¿O un hermano, por ejemplo? Sí, porque es Agravado. circunstancias del numeral. Agravado. Dice cónyuge, ¿Sí? compañero permanente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, tercero de afinidad. Entonces la hermana está en consanguinidad. Entonces Agravado. alcanza a estar y grabado por ahí. ¿Cuál es el tercero de afinidad? El tercero de afinidad creo que es adopción. Es que no recuerdo la verdad. Lo que pasa ¿No es que vienen los cuñados ahí, profe? Adopciones Profe, de afinidad, profe. ¿Ahí no creo. vienen los cuñados? no sé, creo que tal vez sí. La verdad, discúlpenme, yo no soy experta en familia. Sé que lo hacen mediante árbol, que van subiendo y cuentan las rayitas. Perdón, profe, el adoptado creo que es civil, si no estoy mal. No sé, no recuerdo la verdad. Me disculpan ustedes. Listo, Creo profe. que es la familia política, es decir, como los cuñados o algo así, pero, y los suegros, pero ¿qué? Pero no tengo claro el grado exacto. Ustedes me disculpan. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Gracias. Son de afinidad. Vale. Vean que también hay que saber familia para aprender esta vaina. Doctor Piña. No, ya, profe, ya listo, ya me quedó claro. Listo. Doctor Jiménez. Hola, buenas noches. Primero, pues, para los compañeros también buenas noches. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Compañero. Gracias, doctora. No, pues era como un aporte frente a lo que hablábamos de la extradimensión de la imputación, que usted decía que la Corte le ha llamado la atención a los fiscales, la inflación, inflar la imputación, que le ha llamado la atención a los fiscales, pero también lo ha hecho frente a los jueces porque, pues, digamos que el fiscal tiene que obedecer a un criterio en el cual debe tener en cuenta la exposición de los motivos que hace el fiscal para imputar los delitos que pretende imputar. Y esa exposición está compuesta por unos elementos de inferencia razonable de la comisión de la conducta y de la responsabilidad de la persona que va a ser imputada. Pero lo que pasa es que los fiscales se valen de lo que hablamos la vez pasada, que es la variación jurídica que se puede hacer a futuro en la acusación para imputar 20 o 30 delitos, y en la acusación varían jurídicamente esa situación y dejan uno o dos, que son los que realmente saben que pueden probar con los elementos materiales y la evidencia física que puedan recolectar. Gracias, doctor. Sí, eso es parte de lo que ustedes van a ver en procesal, y es cuando la fiscalía o cuando se le habla a los jueces de que ellos no son convidados de piedra, ha dicho la Corte. Dice, ojo, el juez de control de garantías no es un convidado de piedra, es decir, la fiscalía no puede venir a inflar todo lo que quiera y el juez callado. No lo puede hacer. El juez tiene que llamarle la atención a la fiscalía y decirle, pilas, o sea, usted sí tiene que probar todo eso, me parece que el tipo penal no está. Reconsidere su imputación, y la defensa también puede hacerlo. Eso de que la imputación solamente es un acto de imputación no es tan fácil, ¿me entiendes? Entonces, los jueces tienen que ejercer control, pero hay un problema, y es que la titular de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, de manera que la Fiscalía es la que elige qué lleva y qué no lleva. Si después de las advertencias del juez, la Fiscalía continúa y dice que se va a fondo, la situación es mucho más grave. Por eso es que yo digo que debería investigárseles disciplinariamente, porque les están advirtiendo y siguen.
Claro, vamos a hablar de todos los principios, vamos a hablar del de consumción, del de absorción, el de especialidad, de los tres diferentes de resolver concursos aparentes, y pues los vamos a ver como tal. Entonces nos vamos a demorar un poquito en eso, ¿vale? Para que tú sepas que sí estoy atenta a lo que me estás preguntando. Doctor, ¿está claro lo que te dije? Sí, señora. Gracias, efectivamente. doctor Jiménez. Muchas gracias. Doctor Giraldo. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Profe, ya estamos viendo, digamos, el tema de la circunstancia de agravación punitiva cuando son específicas y son genéricas. Pero dentro del tipo penal del 229, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, que dentro del inciso 2, él entra directo diciendo que la pena se aumentará, entonces también le podría aplicar las del 58 si es del caso. No, ojo. A veces vienen en un tipo penal aparte, o sea, a veces las específicas vienen para un tipo penal aparte, en un tipo penal, sino en un artículo aparte. Entonces, en el 103 está el homicidio, en el 104 están los agravantes del homicidio, pero no siempre es así. En el 229, en el inciso segundo, aparecen las circunstancias de agravación específicas de la violencia intrafamiliar, y no están en un artículo aparte, sino están en el mismo artículo, que nos dice el 229, doctor, lo tienes ahí. Sí, profe, que la pena se aumentará a la mitad, a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. ¿Ves? Y ahí dice otra, cuando el responsable tenga antecedentes, cuando no sé qué, o sea, ahí dice más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aumenta las penas, aumenta las circunstancias por la pena por algo específico, y es porque a la víctima es una mujer o un menor de edad o un adulto mayor, lo que sea, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la circunstancia de agravación específica no está en un artículo aparte, está dentro del mismo artículo, pero desde que nos diga que sube la pena para el tipo penal, es una circunstancia de agravación específica. Tú podrás incluirle una genérica por una circunstancia diferente a el agravante específico. Aplica exactamente igual. ¿Listo? Okay. Profe, y también habla de un parágrafo 1 que también habla de otras circunstancias, pero también de lo mismo, que a la misma pena quedará sometido, y habla de otras circunstancias. Entonces, igualmente también sobre los parágrafos. 229. Sí, 229, parágrafo 1 y parágrafo 2 tienen. A la misma pena quedará sometido el que, sin ser parte del núcleo familiar, realice conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra cónyuges, compañeros, compañeras, previsto en este artículo. ¿Sí? O sea, pero ojo, esas son circunstancias específicas, ¿no? O sea, está hablándonos de más hipótesis. Te explico, es que el legislador habla en un tipo penal, en un lenguaje diferente al nuestro. El lenguaje del legislador se llama el lenguaje fenomenológico. Es decir, que él habla de hipótesis abiertas, abstractas. Él nunca nos va a decir, cuando Pedro mate a María le tocará tal pena, porque entonces solamente Pedro podría ser el sujeto activo y solamente María podría ser el sujeto pasivo. Si tengo un Juan que mate a una Sofía, pues a él no le podremos aplicar la pena. Entonces el legislador habla en hipótesis abstractas. Cuando alguien mate a alguien, cuando el que mate a otro incurrirá en pena de tanto, pero si mata a un otro de estas características, le tocará tal pena. Él siempre te va a estar hablando en tal lenguaje fenomenológico de hipótesis. Entonces, lo que hace el artículo 229 es contemplar más hipótesis, así como lo hace el 104. ¿Qué pasa cuando mato a tal? ¿Qué pasa cuando hago tal? ¿Qué pasa cuando no sé qué? Entonces aquí nos está diciendo, si lo hace sobre cónyuges, compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, quien no siendo miembro del núcleo familiar se han encargado del cuidado de uno o varios miembros, las personas con las que se sostiene o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente, que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿ves? Nos está hablando de hipótesis, en donde el legislador, dentro de algo que se denomina y se ha denominado por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional como la libertad de configuración punitiva, establece no solamente qué tipos penales o qué conductas se convierten en tipo penal, sino en qué hipótesis se disparan o se bajan las penas. Eso lo puede hacer el legislador. Pero
debe hacerlo antes de. Entonces lo que nos está diciendo son hipótesis en donde cuando haga esto, la pena se sube o cuando haga esto, la pena se baja, que es lo que vamos a ver en las circunstancias de atenuación. Entonces el 229 lo que considera es más y más hipótesis, así como el 104 considera varias hipótesis en las que la pena se sube. ¿Listo, doctor? Muchas gracias, profe. Muy amable. Okay. Doctor Darío, Rubén Darío Ruiz, perdón. Profe, una pregunta. En el evento de que me impute un cargo, ¿sí? O se imputen varios cargos, que después también puede optar con lo que es la favorabilidad que se para el reo. Él dice, no lo voy a procesar por porque este tiene un mayor beneficio si lo proceso por otro. De ejemplo, tenga una tentativa y unas lesiones personales. Que se ejecute una tentativa y él diga, no lo voy a procesar por la tentativa, porque usted va a tener mejor beneficio si yo no proceso, pero solamente por las lesiones. Doc, mira, la favorabilidad o el principio de favorabilidad en materia penal solamente aplica en tránsito normativo, es decir, cuando hay dos normas que coexistan o cuando una está a punto de vencer y entra otra. Y solamente la favorabilidad implica que la pena le va a ser más favorable. Pero no es que el juez pueda hacerlo, es que tiene que hacerlo, pero solo en tránsito normativo. Lo que tú me estás diciendo es, oiga, mejor le pongo lesiones personales y no tentativa de homicidio porque la pena es más baja. Eso implicaría un prevaricato por el juez, porque el juez estaría readecuando conductas. Lo único que puede hacer el juez para hacer algo como eso es en virtud de un preacuerdo. Entonces, la fiscalía dijo, no, en este caso, pues sería muy loco porque sería un preacuerdo ilegal. En este caso, no le vamos a condenar por tentativa de homicidio, sino que por preacuerdo le vamos a bajar el tipo penal a lesiones personales y esa será la única rebaja compensatoria por el acuerdo, que eso lo van a ver ustedes en procesal. Entonces, en ese caso, si el juez aprueba, que yo no lo aprobaría, lo condenará por lesiones a pesar de ser tentativa de homicidio. O sea, son circunstancias muy específicas en las que puede negociar la fiscalía con el procesado. Ahora, ¿cuándo más puede el juez degradar la conducta? ¿O cuándo puede hacerlo? Cuando se demuestra que la conducta no era la grave, sino la pequeña, es decir, se infló la imputación. Dijeron que había sido esta, pero realmente probaron fue la más pequeña, entonces lo condeno por lo que probaron. Pero así como a mutuo propio, como de, ay, oye, me caes tan bien y la pena te queda más bajita en tanto, entonces se la voy a dejar en esto, no, eso no lo puede hacer el juez. ¿Listo? Es que hay muchas cosas de procesal profe, gracias. que no les puedo ahondar porque no tenemos todavía el conocimiento para eso y porque me saltea el tema de la materia. ¿Listo? Ok, chicuelos. Doctora Lorena, la última en participar, ya avanzamos. Una pregunta, ¿el concurso aparente en qué momento se ve reflejado? ¿En la parte específica y genérica? En todo. El concurso aparente puede ser entre circunstancias de agravación específicas, genéricas, atenuantes, lo que sea, o entre tipos penales. Lo más común es entre tipos penales. Es decir, cuando le incluyen más tipos penales de los que realmente hay. Pero cuando veamos concurso aparente vas a ver un montón de casos de eso en donde se dan y en donde no se dan. ¿Listo, doctora Charry? Sí, señora. En este caso, en el ejemplo que tú nos pones, ¿hay algún concurso aparente? ¿En cuál de los tantos? Porque ya hemos cambiado tanto el caso de José y María que no sé. ¿En cuál, mi doctora querida? En el primero que pusiste, José mata a María y su esposa, si no estoy errado. Solamente así, sin haberla torturado. No, el concurso ni siquiera habría concurso porque es un solo tipo penal, es homicidio agravado. Si José mata a María, que es su esposa, y ya, pues es un homicidio agravado. Si José mata a María, quien es su esposa, y para eso le arranca las uñas y no sé qué, y la castiga es un concurso real entre tortura y homicidio. Ese concurso es real, no es aparente. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya llevo mucho tiempo en esto, pero cuando ustedes lo vean en el caso específico, vamos a ver cómo se hace, cómo hace uno el ejercicio de ver si el tipo penal está o no. Para eso vamos a aprender a resolver concursos aparentes. Porque ustedes tienen que aprender a hacer adecuación típica completa, que es lo que estamos haciendo aquí apenas de manera somera. Tenemos que empezar a jugar con grados de participación, saber si es autor, si es coautor, si es partícipe, si es determinador, si es cómplice. Todo lo que hace la fiscalía lo van a aprender a hacer en esta materia. Entonces, ahora estamos hablando de circunstancias específicas y genéricas. ¿Listo? De agravación. ¿Claro, mi doctora Charry? Sí, señora. Ok. Doctora Stross, el último ya. Ahora sí el que levante la mano ya no. Mi doctora, buenas noches y compañeros. Buenas noches. Doctora, qué pena, voy a hacer una preguntita como un poquito boba, pero para mí es interesante en cuanto, es decir, de todas estas penas,
por decir, una persona lo condenan a 40 años, ¿esa condena tiene alguna rebaja o es decir, por hablar o por confesar, tiene derecho a una rebaja específicamente Depende. o es lo que diga el juez? ¿Sí? Depende. Cuando veamos individualización de la pena, aprendemos a todo. O sea, ustedes van a salir de esta materia adecuando como hace la fiscalía y sacando penas como lo hace el juez. Así van a terminar esta materia. O sea, ustedes ya su mente se va a dividir en antes y después de que vieron esta materia, no porque yo la considere que sea lo más wow del planeta, sino porque les va a abrir un mundo de conocimiento, algo que ustedes no saben. Y a partir de ahí van a ver de forma diferente las noticias, lo que leen, lo que escuchan, las series, las películas, todo lo van a ver distinto. Y es precisamente por eso, porque ustedes ya van a aprender a sacar penas y van a saber dónde sube, dónde baja, cuándo sube, cuándo baja, si sube, si baja, todo. Lo van a aprender a hacer acá. ¿Listo? ¿Vale, mi doctora Stross? Ok, mi doctora, gracias, muy amable, muy formal, gracias. Listo. Entonces ya vimos las circunstancias de agravación, las específicas y las genéricas. Ahora vamos a ver las circunstancias de atenuación, las que bajan la pena. Esas también son iguales a las anteriores, es decir, hay unas circunstancias de atenuación específicas y unas circunstancias de atenuación genéricas. Entonces, vamos aquí, específicas. Las de atenuación específicas, pues aplican para cada caso en particular. Acá, ay, aquí yo no les escribí completo en medio de la emoción de decirles, solo se aplica, no, sí está ahí, solo que no aparecía, no sé por qué, tan raro. Ahora sí, ya. Aplican para cada tipo penal. ¿Cuáles son esas, profe? Vamos, por ejemplo, al tipo penal de secuestro. 168, creo que es. ¿Pero qué le dicen? ¿Qué permanente o es estancia? Ponen tus audios. Ya. Disculpen. Artículo 168. Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, que es el secuestro extorsivo, arrebate, sustraiga, retenga o oculta a una persona, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Listo? Ahora vamos a ir dentro de ese 168 al 171 y dice, circunstancia de atenuación punitiva. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines para el secuestro extorsivo, es decir, de que no le dieron la plata que usted quería, la pena se disminuirá hasta en la mitad. En los eventos del secuestro simple, en donde usted no pide plata, habrá lugar a igual disminución de pena si el secuestrado dentro del mismo término fuera dejado voluntariamente en libertad. Mira lo que están diciéndonos ahí, nos van a bajar la pena. Si voluntariamente, es decir, si nosotros como secuestradores dejamos libre a la víctima sin obtener nada a cambio. No es que me cayó la policía y la solté, no. No es que me pagaron el rescate y por eso la liberé, no. Es que yo me arrepentí de alguna manera y Dios sabe que dejemos a esta vieja libre, este tipo libre, lo que sea. Lo soltamos dentro de los 15 días siguientes, vamos a obtener una rebaja de pena, de la mitad de la pena. Pero ese disminuyente, esa atenuación punitiva solamente aplica para el tipo penal respectivo, en este caso, para secuestro extorsivo y para secuestro simple, no para otros tipos penales. ¿Listo? Ahora, existen unas circunstancias de atenuación que se llaman las genéricas. Las circunstancias de atenuación de carácter genéricos, Artículo 55, profe. ajá, genéricos, también se llaman circunstancias de menor punibilidad. Ay, caramba. Ay, espérame que me borró todo. Aquí lo escribo. Entonces, las circunstancias genéricas también se denominan de menor punibilidad y se encuentran en el artículo 55 del Código Penal. Esas aplican
también para todo el Código Penal, para cualquier delito del Código Penal, con las mismas salvedades anteriores. Es decir, siempre y cuando no haya sido tenida en cuenta como circunstancia de atenuación específica, siempre y cuando no sea tenida como circunstancia o como un tipo penal aparte, que ya se le rebajó la pena o algo así. Si no está así, no se puede. Y son todas las del 55. Entonces, ustedes esta noche, cuando tengan un tiempo, o mañana, van a revisarse el listado del 58 y el listado del 55. Y se van a dar cuenta de una cosa muy particular. Y es que, por ejemplo, en el artículo 58 no aparece como disparar pena, es decir, como agravante, que usted tenga antecedentes penales. Pero sí aparecen en el 55 si no los tiene. Es decir, si usted tiene antecedentes, eso no le representa nada en la pena. Pero si no los tiene, sí le representa en la pena. ¿Ves? Le representa bajándola. Si no los tiene, es una genérica de menor punibilidad. Pero si los tiene, no es de mayor punibilidad. ¿Por qué? Porque no están las del 58, ni está dentro de las específicas. ¿Listo? Entonces, ojo, acá les voy a colocar para que no se les olvide. Acá, en rojo. Miren que hay alguien entrando. Ya. Como tipo penal autónomo. Entonces acá les voy a colocar esta regla para que no se les olvide. Acá la voy a colocar en rojito, aquí. Esa aplica para las primeras, ¿listo? Acá, entonces aquí, tum, tum, tum. Ay, carajo. Listo. Entonces, ojo, en cualquier caso de las primeras, de las de agravación, solo se podrán imputar las circunstancias agravantes, ya sean específicas o genéricas, si no fueron tenidas en cuenta como tipo penal autónomo, es decir, como un tipo penal aparte, un delito aparte, o como circunstancia agravante específica. Si no, no se pueden imputar. Pero lo más importante de esta regla es lo siguiente, no se les olvide. Así, aquí, dos. Así el juez vea o tenga prueba de una circunstancia de agravación, no la puede tener en cuenta si no fue imputada por la fiscalía. A veces los fiscales, hay unos que pecan por excesos y otros por defecto. De esos que inflan las imputaciones hay muchos, pero también hay otros que se les olvida lo que dice el código y no imputan las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de José y María, José mató a su esposa María. Ese es un homicidio agravado. ¿Qué pasa si al fiscal se le olvida imputar la circunstancia específica de agravación punitiva? Pues así el juez vea... Así el juez vea que hay un agravante, no lo puede tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no lo imputó la fiscalía. No lo va a tener en cuenta en la pena. Así tenga toda la prueba de que eso pasó. ¿Listo? Mientras que con las circunstancias de atenuación pasa algo diferente. Y es que el juez las puede tener en cuenta, así la fiscalía no las haya imputado. O sea, todo lo que sea para beneficiar al procesado, el juez lo puede tener en cuenta, o sea, para bajarle pena. Así la fiscalía no lo menciona.
Pero lo que sea para subirle, no lo puede tener en cuenta el juez porque es para agravar la pena. Entonces no se puede tener en cuenta. Voy a colocarles aquí la regla del ¿cómo se llama? De las circunstancias de atenuación, que aplican igual. Y esto se tendrá que acordar cuando empecemos a individualizar penas. En caso solo se podrán imputar las circunstancias de atenuación médicas cuando no hayan sido tenidas en cuenta como específicas. No, por más que podrá, es que deberá. ¿Listo? No me van a confundir las reglas. En atenuación, así la fiscalía no lo diga, el juez lo tiene en cuenta, desde que tenga prueba de eso. Pero en agravación, no puede tenerlo en cuenta, así tenga prueba si la fiscalía no lo imputó. En cualquiera de los dos casos, es obligación de las partes, tanto de la fiscalía como del juez que no es parte, preservar el principio del non bis in idem. Acá. Bis in idem. Entonces, eso lo hace tanto para las de acá. ¿Dónde está la flechita? Acá. Tanto para las de acá como para las de acá. ¿Listo? Ahora sí, doctor Ferney Molina, señor, ¿cuál es tu duda? Buenas noches, doctora. Sí, mi duda es que en los casos en que la fiscalía no hace la imputación correspondiente, en este caso la agravación, ¿hay quien entra pues a defender los derechos de la víctima o cómo se hace para que la fiscalía impute los cargos que deben ser? Existen dos personas dentro de la actuación que pueden pedirle a la fiscalía que reconsidere eso. La defensa no lo va a pedir, ni boba que fuera. No va a decirle, ay, súbale la pena más al niño, póngale una circunstancia de agravación. No, sería absurdo que la defensa hiciera eso. Los que están llamados a hacerlo son dos. Primero, la representación de víctimas. El representante de víctimas tiene que decirle al fiscal o dejar la constancia, decirle al juez, mire, señor juez, yo le estoy diciendo al fiscal que impute esta circunstancia y no lo está haciendo. ¿Listo? Pero como él es el único que puede imputar, pues ni modo. La víctima no puede hacer más que decirle, rogarle, suplicarle y dejar la constancia de que le pidió. ¿Listo? Segundo, ¿quién más lo puede hacer? El delegado del Ministerio Público. El Ministerio Público es una figura única en el sistema penal acusatorio colombiano, es decir, eso no existe en ninguna otra parte del planeta. El Ministerio Público es una figura que está para el lado de todos y a la hora de está en contra de todos y al lado de nadie. El Ministerio Público tiene como labor vulnerar no, sino representar los intereses de la sociedad. Y dentro de la sociedad estamos todos, es decir, tanto el acusado como la víctima. Entonces, es deber del Ministerio Público velar por los derechos de todos los representados de la sociedad, sean acusados o víctimas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el Ministerio Público se convierte en otro fiscal y rara vez aboga por la defensa, o sea, por el procesado. Por lo general siempre está del lado de la víctima y de la fiscalía, rara vez del lado de la defensa. Pero su labor implica eso. O sea, yo soy el representante de la sociedad.
Yo vengo a defender los derechos de la sociedad dentro del proceso. Y eso incluye tanto acusados como víctimas. ¿Listo? Entonces, también el representante del Ministerio Público podría decirle al fiscal, oiga, ¿y el agravante qué? ¿Listo? Listo, profe, otra preguntita, qué pena. En el tema de las atenuaciones, en las circunstancias en que, en el tema de los antecedentes de las personas, ¿solo es cuando son condenas, cierto? ¿O también el tema de la fiscalía, sus anotaciones que tenga? Doctor, para los antecedentes está el artículo 248 de la Constitución Política que nos dice que son antecedentes. Entonces, en el 248 de la Constitución Política dice antecedentes como tal serán las sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos dolosos o preterintencionales. Esos son antecedentes. Dice en cualquier jurisdicción. Sentencias ejecutoriadas. Es decir, a ti pudieron haberte condenado en primera instancia. Si no ha salido la segunda instancia, aún no tienes un antecedente. Y si ni siquiera te han condenado, pues menos tienes un antecedente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo, mis doctores. ¿Alguna duda sobre circunstancias de agravación, atenuación, genéricas, específicas, cómo aplican, etcétera, etcétera? Aquí le vamos a meter otra cosita antes de que se nos olvide. Acá. Que ustedes lo van a entender en el momento en que veamos individualización de la pena, pero lo vamos a dejar aquí para que sepan que se les dijo. Las circunstancias de agravación específicas, oiga, ¿esto por qué no me muestra todo lo que les escribo? Es como si me lo desapareciera por momentos. Las circunstancias de agravación de carácter específico, todo lo que sea específico, ya sea de agravación o sea de atenuación, todo lo que sea específico va a afectar una circunstancia específica de la pena, que se llama el marco punitivo. Ustedes lo van a ver más adelante conmigo. Por el momento lo vamos a dejar ahí porque después les voy a explicar en qué consiste. Pero es para que tengan en cuenta que eso tiene una afectación distinta. Todo lo que sea específico va a afectar el marco punitivo, de manera que las circunstancias de atenuación también afectan el marco punitivo. Punitivo. ¿Listo? Mientras que las circunstancias de atenuación o de agravación de carácter genérico van a afectar los llamados cuartos punitivos. Estas afectan estas y estas afectan este. ¿Listo? Y así les va a quedar el cuadro completo de una vez por todas. Pero, recuerden, lo que está en verde no lo hemos visto aún. Es qué es eso de marco y qué es eso de cuarto punitivo, que es cuando empecemos a sacar matemáticas. Pero por el momento ustedes van a saber que esto tiene repercusiones en diferentes momentos de la pena. En algo que se llama el marco punitivo y en algo que se llaman los cuartos. Entonces es muy importante tener en cuenta, aprender a diferenciar entre una circunstancia de atenuación genérica y una específica y entre una circunstancia de agravación genérica y una circunstancia de agravación específica. ¿Listo? Listo. Ok. Por favor, le toman foto a esto para el Facebook de ustedes, para el Instagram, para que lo pongan en su foto de perfil, en su estado, porque vamos a empezar ejercicio de exoneración. ¿Listo? Ok. Ahora sí les quedó completico el cuadrito. Volvamos entonces acá. Circunstancias de agravación punitiva del homicidio, que son todas las del artículo 104 del Código Penal. No me interesa que se las aprendan. De por sí, no me interesa que se aprendan ningún artículo del Código Penal.
Ninguno, porque es que a ustedes no les esconden el código. A nadie le esconden el código cuando sale a ejercer. Lo primero que tiene un juez mientras está en audiencia al lado es el código. La fiscalía tiene el código al lado, la defensa también, todos tenemos el código ahí. Entonces, ¿para qué se van a aprender artículos pendejos? Eso no tiene nada que ver. Además, los artículos cambian todos los días, ¿para qué se los aprende? Lo que usted necesita entender y aprender y comprender son las definiciones. Más que las definiciones, es cómo se aplica cada cosa y a qué se refiere cada cosa. ¿Listo? Entonces, todas las del artículo 104 del Código Penal serán circunstancias de agravación de carácter específico. Son solamente para el homicidio. Yo sé que después vamos a encontrar algunas salvedades, pero son por remisión. ¿Listo? Entonces son agravantes de carácter específico. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Van a empezar su primer ejercicio de exoneración. Su primer ejercicio de exoneración van a tener para desarrollarlo hoy toda la noche. ¿Listo? Mañana solo van a participar las primeras 40 personas que levanten la mano. Cuando yo diga, no es que lleguen y entren y levanten la mano. No. Entran, ingresan, hacemos la clase normal. Cuando yo les diga, vamos a empezar ejercicio de exoneración, levantan la mano. Los primeros 40 participan. Profe, ¿y el resto? Eso no es justo, eso nos discrimina. No, tranquilos que van a tener más posibilidades de hacer ejercicios. Vamos a tener varios ejercicios de exoneración durante la semana porque nuestro parcial comienza el viernes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a resolver el siguiente caso. De todas maneras, se los voy a enviar a... Doctor Arenas. Van eventualmente, perdón, van a resolver el siguiente caso que se los voy a enviar también a WhatsApp, pero quiero que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Reglas para esto. Primero, los ejercicios de exoneración no son obligatorios. Son chances que usted tiene. Si usted no lo quiere hacer, si usted no lo puede hacer, si a usted le queda mal, no le va a pasar nada. Yo no lo voy a coger entre ojos, no tiene mala nota, no le pasa nada. Si no lo quiere presentar, no lo presente. Si no alcanza a hacerlo, no lo haga. Si no alcanza a participar, no se preocupe. Si le quedó mal, fresco. No va a pasarle nada. Lo único que usted va a jugar acá es a ganar. Si le queda bien, queda exonerado con 5. No sé por qué preguntan eso, pero pues quedan con 5 en el primer parcial. ¿Listo? En el primer parcial. Si no, no le va a pasar nada. Las reglas son las que ya les dije. Es individual. Debe hacerlo individual. Solo va a tener 1 minuto para sustentarlo y es oral. En clase mañana. Los primeros, ¿dije qué? ¿40? Los primeros 40. Ustedes son 91. Yo de Mil Amores los dejaría hablar. 91. Pero en el otro salón son 85 y se me fueron 2 horas y media. Y no alcanzaron a pasar todos. 91 no alcanzaríamos nunca. Entonces también estaríamos discriminando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varios ejercicios de exoneración para que todos puedan participar. En este primero solo participan 40. Ustedes veremos quién queda primero, porque el Zoom ahí va levantando las manitos. El ejercicio se los comparto en este momento. Lo pueden empezar a analizar. Insisto, es individual. Usted puede consultar cuánta fuente requiera, excepto abogados. No le pregunte a ningún abogado. Se trata de que usted forme su criterio jurídico. Y para eso necesito que lo haga solito, porque si usted le pregunta a un abogado, pues estará teniendo el criterio del abogado, no el suyo. ¿Listo? Este es el caso. Lo van a analizar teniendo en cuenta lo siguiente. Les leo y les hago las aclaraciones por si acaso. Juana es directora de una iglesia que tiene como dioses a los extraterrestres. Cada semana durante el culto celebrado los días sábados, Juana le dice lo siguiente a todos los miembros de su iglesia. Debemos acabar con todos esos humanos que siguen a falsos dioses, como los cristianos, católicos, judíos, evangélicos y demás, porque los únicos dioses verdaderos son los extraterrestres. Un día, Juana descubre que su esposo Pedro y su mejor amiga María son amantes. Entonces, en venganza,
Durante el culto del sábado realiza la siguiente afirmación. He recibido un mensaje por parte de nuestros dioses, los extraterrestres, en donde afirman que tenemos infiltrados en nuestra iglesia de esas otras falsas religiones y que debemos exterminarlos. Los nombres de esos infiltrados son María y Pedro. Acta seguido, los miembros de la iglesia extraterrestres proceden a matar a María y a Pedro. Los mataron. No es que procedan a matar y de pronto no los mataron, no, los mataron. ¿Ya? Las preguntas que deben contestar son solo esas dos. Para ser exonerados del parcial deben tener las dos respuestas correctas. Si tienen una y media, yo quise decir, pero por eso es que no sé qué. No, nada. 1 minuto para sustentar las dos preguntas, nada más. ¿Por qué delito responde Juana y en qué grado de participación o autoría? Vamos a ver cómo están ustedes en la ecuación de participación o autoría. Justifique su respuesta, es decir, ¿por qué hace cada cosa? ¿Por qué delito responden los miembros de la iglesia extraterrestre y en qué grado de participación o autoría está? Ese es el caso que deben resolver. ¿Alguna pregunta sobre el caso que no sea cómo se resuelve el caso? Listo. Entonces, queda claro, mis doctores, a partir de este momento los dejo descansar. Hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Les voy a dejar durante 5 minutos el caso para que lo analicen, 10 minuticos por ahí. Lo dejo colgado acá y de todas maneras se los envío al grupo de WhatsApp si lo necesitan. En 10 minutos corto grabación por si ustedes tienen alguna pregunta que les haya surgido. Entonces, en estos 10 minutos les dejo ahí compartido, me quedo calladita, pero si necesitan algo, levantan la manito. Y después de los 10 minutos, entonces ya retiro el video, damos por terminada la clase y les envío el caso al WhatsApp del salón. ¿Listo? ¿Claro, doctores queridos? Doctora, muy claro, muchas gracias. Listo, Muchas gracias, gracias, doctora. doctora. Así quedamos entonces, Gracias, analícenlo, recuerden, la idea es que lo hagan solitos, no importa si se equivocan, para eso están, pero inténtenlo, ¿listo? Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor.
Doctores, ya les envío entonces el caso al WhatsApp del grupo para que lo tengan ahí, aunque muy amablemente veo que tomaron la foto y lo reenviaron. Y pues quedamos así para mañana, ¿listo? Dios los bendiga, que descansen, analícenlo con calma y nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, doctora, que esté bien. Gracias. Mañana muy amable. Hasta mañana.